Bueno, como decíamos, fue fin de semana de cierres de campañas, quedan poquitos días para seguir hablando de este tema antes de que comience la B, entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo ha sido la participación en las internas hasta ahora? ¿Qué incentivos tienen los votantes de los distintos partidos para concurrir? ¿Y qué panorama tenemos en las internas de las tres principales fuerzas políticas que tienen más de una precandidatura? Nos referimos al Frente Amplio, al Partido Nacional y Partido Colorado. Temas ideales para tratar a partir de este momento con Eduardo Botinelli. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, con la expectativa, creo, de buena parte de los uruguayos. Capaz que hay otra parte que le pasa más lejos el tema. Bueno, sí, aparte arrancó la Copa América, que era uno de los no temas. Hablamos nada de la Copa América que ganó Uruguay. Qué y claramente empieza a disputar agenda, ¿no? Sí. Es una de las características que habíamos hablado en algún momento. Sí. Y que bueno, que parece ir por ese lado, ¿no? De que esta semana previa a las elecciones internas, bueno, va a estar en disputa la agenda. Y esto que decía, bueno, hay una buena parte de la población que está expectante de que puede pasar, pero no parece ser ampliamente mayoritario o mayoritaria lo que se espera en cuanto a participación. Si nosotros miramos lo que ha sido la participación en las distintas elecciones internas, la más concurrida fue la primera instancia que tuvimos con estas características, que fue en el año 94, donde votó el 54% de los habilitados para votar. Y en aquel momento incluso se discutía que había sido muy bajo el nivel de participación. Pero bueno, después vinieron las dos elecciones siguientes con 45, 46% de participación. Y en 2014 volvimos a tener una caída importante hasta el 37% y un leve aumento en la última elección interna hasta el 40%. Claro, cada una de esas elecciones internas tuvo sus propias características, ¿no? Es decir, y es algo que para las encuestas es un tema, ¿no? Porque un poco lo que hemos hablado algunas veces sobre, bueno, las dificultades que tienen las internas para las encuestas, tiene que ver con, bueno, conocer cuál es el grado de participación que puede haber en una elección interna y qué perfiles de personas pueden concurrir. Bueno, el tema es que para conocer esas cosas, una de las principales características que tiene cualquier proceso de aprendizaje es la acumulación, ¿no? Y la acumulación que estamos teniendo es muy chica, porque en realidad esta es recién la sexta vez que vamos a tener elecciones internas, pero además muy diversa, muy dispar, ¿no? No es que todas las elecciones internas se dieron bajo determinadas características compartidas o que pueden, digamos, ser claramente un patrón, porque la oferta electoral cambió, porque los pesos de los partidos cambió. A ver, para poner un ejemplo bien claro, en las elecciones internas del año 99, en el Partido Colorado votaron 480.000 personas y en el 2014 160.000, o sea, de 480 a 160.000. Claro. Entonces, ¿eso está directamente relacionado con la baja en el electorado del Partido Colorado o fue específicamente un tema de las internas? No, en ese caso sí, ¿no? En ese caso fue una baja importante. Pero, por ejemplo, para comparar el Frente Amplio, votó casi lo mismo en el 2009 que en el 2014, ¿no? Casi el 48% en la elección nacional. Sin embargo, la interna pasó de 440.000 a 298.000, ¿no? El número 440 a 300, digamos, para ponerlo en números bien redondos, ¿no? Es decir, hubo una baja muy importante en la participación en la elección interna, sin embargo, en la nacional lo sostuvo. Entonces, no es un predictor lo que pasa en la interna de lo que pasa en la elección nacional, pero, sin embargo, sirve mucho para conocer un poco la movilización, el entusiasmo de la gente, cuánto están acompañando, por más que ha sido una característica bastante repetida, por lo menos en tres de las 5 que tenemos, donde el Partido Nacional votó más que el Frente Amplio en cantidad de votos, que 2009, 2014 y 2019, ¿no? Bueno, eso tiene un poco que ver con la oferta electoral que hay. Y bueno, mirando un poquito qué puede pasar en estas elecciones internas en cuanto a la participación,
hay datos que nos muestran que no es esperable un crecimiento de la participación. Eso es el primer dato, o por lo menos un crecimiento relevante en todo caso, en términos porcentuales. Quizás como creció un poquito el padrón, tampoco mucho, por las características propias de Uruguay, claro. En términos demográficos. Bueno, puede haber un poco más de gente votando, aunque porcentualmente se mantenga. No es esperable un crecimiento importante por varias razones. Una es la historia que tenemos. La otra es las inusuales características que tienen en general las internas, menos las del año 99, pues el año 99 fue en abril, el resto de las elecciones internas fueron en junio. Bueno, donde haga un día como hoy o como ayer, ¿no? Bueno, es un día que conspira con la participación. Claro. Si a eso le agregamos lo que arrancó ayer, la participación de Uruguay en la Copa América, y le agregamos las vacaciones escolares, bueno, hay muchos ingredientes que llevan a pensar que la participación no va a crecer en forma importante. Claro. Eduardo, hay dos consultas que me gustaría hacer, tal vez son laterales, pero para que no nos queden en el tintero. Uno es que nos han consultado la posibilidad de hacer un voto al candidato y no a una lista, es decir, poner, por ejemplo, dos listas a Carolina Cosio, dos listas a Yamandu Orsi, diferentes, pero que tengan a esa persona como candidato. ¿Es viable en estas elecciones ese recurso? Sí, poniendo dos hojas del mismo candidato o candidata. Ahí está. Esa es la opción. Después está la opción de votar solamente al partido, sin votar candidaturas, que es dos hojas de la nacional a dos candidaturas distintas. Pero no puede ser más de dos hojas y tiene que ser del mismo partido. Eso la Corte Electoral lo ha computado como voto anulado dentro del lema. Es decir, no se anula el voto, se anula el voto adentro del partido, por lo tanto computa como voto al partido. Perfecto. Entonces sí, hay varias consultas y dudas sobre esos puntos que, bueno, porque un poco lo que hablamos, estas elecciones internas tienen muchas características particulares y mucho desconocimiento de la gente. No solamente qué se puede votar o qué no se puede votar, sino cómo se vota. Por ejemplo, al llamarse internas, hay incluso dudas de si se vota en circuitos distintos según el partido que se vote. Bueno, no, se vota en el mismo circuito, ¿no? Pero desde ahí a todas estas ingenierías de querer marcar un voto distinto hacen a las dudas que van generando en la gente. Exactamente. Y después, con respecto a la participación a la que tú te referías, hay una consulta que también me gustaría hacerte, y es el hecho de que haya, por ejemplo, en este caso en el Frente Amplio, una precandidatura fuerte como es la de Carolina Cosio. ¿Eso puede hacer pensar que haya una mayor afluencia al voto, una mayor afluencia el día de las elecciones? No, sin dudas, la oferta electoral que hoy tiene el Frente Amplio, o sea, al ser competitiva y con las características que tienen, los apoyos que tienen en términos de los sectores dentro del Frente Amplio que están apoyando las candidaturas, hacen pensar que puede haber una mejora y digamos, es bastante esperable que haya una mejora de la participación dentro, o hacia el Frente Amplio. Porque, bueno, primero porque la anterior fue la peor de todas, porque votó muy mal en la anterior, porque se ve una recuperación del Frente Amplio en términos de encuestas pensando en octubre. Entonces, hay un proceso de recuperación, porque se vio una mayor participación en las elecciones internas del 2021, en la que elige autoridades del Frente Amplio. Es decir, hay muchos elementos que llevan a que efectivamente haya mayor participación. Pero lo que tú decías, hay candidaturas fuertes desde el punto de vista de los apoyos sectoriales, pero también características personales que hacen también que haya una idea de mayor participación. Pero sobre todo, que es una interna que es competitiva. Cuando una interna es competitiva, tiende a ser más atractiva para los electores ir a votar, y eso también está presente en el Frente Amplio. Entonces, es esperable que haya una mejora en la participación. ¿Y qué pasa en el Partido Nacional? Bueno, el Partido Nacional tiene una característica particular que hablábamos recién, es el que más gente ha llevado a votar en las últimas 3 elecciones internas, y tiene una característica particular con lo siguiente.
si nosotros miramos un poco lo que vienen dando todas las encuestas, es que no es competitiva la interna a la elección, a la candidatura presidencial, como lo es en el Frente Amplio. Sin embargo, el Partido Nacional utiliza la elección interna para muchas más cosas que la que utiliza el Frente Amplio. El Frente Amplio básicamente la utiliza para elegir la candidatura presidencial y quizás puede tener una incidencia sobre la determinación de la elección a vicepresidente, o sea, la candidatura. El Partido Nacional utiliza la elección interna para muchas cosas. Lo utiliza así para definir la candidatura presidencial, obviamente en términos formales y de exigencia del sistema. También se utiliza para determinar la vice, no necesariamente según el resultado, pero puede ser a partir de ahí. Pero además tiene una función muy especial, muy fuerte en el ordenamiento de las listas a diputados en todo el país, en cada uno de los departamentos. Entonces ahí se juega una cosa. De hecho, si uno mira la publicidad, no la de la candidatura presidencial, sino las otras, empiezan a aparecer nombres que dicen fulano, fulana, diputado, fulano, intendente. Y ahí está la otra función que el Partido Nacional tiene fuerte. Es la disputa departamental. Y ahí el Partido Nacional entonces tiende a traccionar mucho más, no porque la elección de la candidatura presidencial sea competitiva, sino por todos los cargos que están en disputa o las posibilidades de candidaturas que están en disputa a nivel nacional y a nivel departamental. Y en el caso del Partido Colorado, lo que está en disputa parece ser el gobierno del propio partido, ¿no? Sí, yo diría es el liderazgo a futuro, ¿no? Claro. Sí, la candidatura única, por supuesto, pero no va a ser una candidatura única que compita en una segunda vuelta. Va a ser una candidatura única que va a ayudar, en todo caso, en caso de la conformación de una coalición para una segunda vuelta y, bueno, en caso de que hubiese un gobierno de la coalición, tener un rol. Pero sí parece que uno de los puntos más relevantes que está en disputa en la interna del Partido Colorado tiene que ver con la construcción de un nuevo liderazgo que lleve un poco adelante el partido hacia adelante. Claro. Es ya varias veces que el Partido Colorado se enfrenta a procesos de renovación de liderazgo en muy poco tiempo, ¿no? Primero con lo que era Sanguinetti y Jorge Valle, eso fue quedando de lado, aparece la figura de Bordaberry se retira de la política, aparece Talvi como un nuevo liderazgo con renovación, con un discurso distinto, se va de la política, entonces ahora se enfrenta nuevamente a una instancia de este tipo y la interna juega un rol muy importante. Sin embargo, no parece esperable que teniendo eso arriba de la mesa del Partido Colorado haya un aumento, incluso es esperable que vaya a votar menos gente que en lo que fue en 2019. Eduardo, antes de irnos y en medio minuto o en un minuto, yo te preguntaba hoy lo del el voto al candidato sin necesidad de poner un voto a una lista decía, por ejemplo, dos listas que tengan a un mismo precandidato. Ahora, tú hablabas también del voto al partido y eso en la audiencia no quedó muy claro y piden si podés poner un ejemplo. Si uno pone una lista de... nosotros tenemos un ejemplo concreto, ¿no? Bien concreto, ¿no? Ahí va. Tenemos dos hojas de votación, una grande y una chica, una es el órgano nacional y el otro es el departamental. Para votar al lema, digamos, ¿no? No votar a ningún candidato, pero sí votar adentro de un partido, se agarran dos listas que apoyan a candidatos distintos, ¿no? Por ejemplo, una lista que apoya a Orsi y una lista que apoya a Cose o a Lima, ¿no? Es decir, que sean dos. Sí. Pues son más de dos, se anula todo el voto. ¿No? Entonces, dos listas que apoyan a dos candidaturas distintas, eso anula el voto, pero anula el voto adentro del partido. Es decir, computa ese voto como un voto a el Frente Amplio en este caso, lo mismo para el Partido Nacional o para el Partido Colorado, es decir, dos hojas de distinto partido, de distinta candidatura, ¿no? Pero dentro del mismo partido. ¿Y qué sentido tiene en estas elecciones eso? Nada más que marcar la presencia militante, digamos, en que, bueno, para estas comparaciones que se hacen de cuánto votó cada uno de los partidos en cada instancia, bueno, también es una expresión de disconformidad con la oferta electoral. Es decir, bueno,
yo pertenezco a este partido, la oferta electoral que hay no me está representando. Y eso también, si fuese masivo, cosa que no es esperable, no ha sido así, bueno, generaría algún tipo de mensaje, ¿no? Claro. No es que sea mayoritario ni mucho menos, pero bueno, es algo que ha estado arriba de la mesa. Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias. Cuando nos reencontremos ya va a ser para analizar los datos que hayan surgido de la elección interna. Sin dudas, esperemos a ver qué sucede el próximo domingo y nos vemos en 15 días. Un abrazo y muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias a ti, nos vemos.